Después de lo que sucedió en Afganistán, yo hice varios directos de geopolítica explicando, y además me es muy pertinente que echéis un vistazo si queréis al directo que hice ayer en el canal de Roberto Vaquero, donde, eh, bueno, pues hablamos un poco también de esto, ¿no? Y de lo que habíamos estado hablando, de la injerencia de China en el triunfo de los talibanes en Afganistán, el pacto al día siguiente, o digamos el acuerdo a la consolidación del régimen chino con Irán. Como veis, hoy estoy mucho más suelto, y estoy mucho más tranquilo que ayer, porque ya me han pegado el diente, ¿de acuerdo? Hombre, ahí está ese pedazo de superchat de Afrodita33, muchas gracias por ese pedazo de superchat. Los que queréis dejar preguntas por superchat, al final del directo responderé preguntas, ¿vale? Ahora quiero hacer la exposición, quiero hablaros. Lo primero que quiero decir, yo no defiendo la tesis al 100% no os puedo decir, pongo la... Bueno, es que eso de que pongo la mano en el fuego me parece una chorrada. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie porque te quemas. O sea, ya puedes estar seguro de alguien que poner la mano en el fuego... Ahora bien, yo no puedo aseverar al 100% que lo que ha pasado hoy en Sudán sea directamente orquestado, armado y generado por China. Ahora bien, un análisis político se hace con sólidos indicios y después de estar investigando lo que ha pasado y lo que esperaba que pasara, yo estoy convencido que hay una gran parte de participación de lo que ha pasado en Sudán que favorece a China, que interesa a China. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora lo vamos a explicar. Entonces, como iba explicando, durante el desarrollo de los acontecimientos a nivel geopolítico, ya hemos explicado, y además Joe Biden salió diciendo que el futuro, o digamos los nuevos intereses de Estados Unidos estaban en Siria, en Irak y, sobre todo, y dijo literalmente, en Somalia, en Sudán, en el Cuerno de África en general. Porque son zonas geoestratégicas muy importantes de cara al Mar Rojo, al el Golfo de Adén, tienen recursos naturales muy importantes. También se habló de Libia y esperábamos, después de lo de Guinea, que algo pasara con Sudán. De hecho, el directo que yo hago con el golpe de Estado en Guinea, que ahí sí hay pruebas evidentes, soldados norteamericanos en la propia comitiva de los golpistas, de que había sido un golpe en un país con injerencia directa de China. Además, el principal productor de aluminio a nivel mundial había sido un golpe, bueno, auspiciado, propiciado por Estados Unidos, de que los próximos pasos, y es algo que advertí y dije en el último directo que hice de geopolítica, dije, algo va a pasar próximamente en el Cuerno de África, bien en Somalia o bien en Sudán, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya lo tenemos y yo considero que en gran parte es muy probable que esto sea una maniobra de China. Vamos a establecer una serie de precedentes históricos, ¿de acuerdo? Bueno, yo evidentemente he repasado un poco esto porque uno tiene las cosas en la cabeza, pero quiero decir que si me veis que he tomado alguna nota, bueno. Sudán durante el siglo XIX fue una colonia británica que estuvo en permanente, o tuvo gran parte de la segunda mitad, conflictos con el Imperio Británico y revueltas que se produjeron en el seno de, bueno, en Sudán. Sobre todo por parte del Imperio Británico desde Egipto, que era una colonia consolidada y tradicional del Imperio Británico, y destacan de entre estas la revuelta de 1885, que fue la derrota más importante del Imperio Británico en suelo africano. ¿Por qué me remonto tanto? Porque es importante destacar desde prácticamente sus inicios como colonia la constante beligerancia y el no sometimiento que ha tenido el pueblo sudanés a los diferentes agentes externos que han intentado pues actuar o establecer su realidad política, y como colonia es muy importante para entender lo que sucede hoy. Ahora hablaremos por qué, porque Sudán
sobre todo desde la guerra civil que aconteció en 2011, creo recordar, esto no lo he apuntado, está fracturada entre Sudán del Norte y Sudán del Sur, aunque es una realidad mucho más antigua, porque la parte del norte tiene una mayoría árabe, la parte del sur tiene una mayoría africana no árabe. Y como bien podéis ver, cualquier persona que coja un mapa, pues Sudán está tirado con tiralíneas, igual que Egipto, igual que la parte sur de Libia o Argelia y Mali, es decir, esas fronteras que están hechas con un cartabón, eso se hace en la colonización, en el reparto. Entonces, cuando tú descolonizas, lo que debiera haberse hecho es atender a la realidad de las comunidades, de las diferentes, de los grupos poblacionales que determinan los sujetos políticos. Esto no se ha hecho en ningún país. Esto no. El Imperio Británico, la verdad es que creo que ha sido el peor ejemplo de descolonización que ha habido en la historia. Pero bueno, sigo. Entonces, Sudán está bajo dominio británico básicamente hasta 1955. Fundamentalmente porque entonces es cuando se acaban las reservas que entonces había conocidas de petróleo en Sudán. En 1950, básicamente, para no alargarlo mucho, de 55 al 65 se establece un gobierno militar y en el 69 se produce un golpe de Estado y una dictadura de un general que aglutina toda esa mayoría musulmana y reprime a toda la parte del sur de mayoría africana. Pero ahora viene el quid de la cuestión. Ahora viene, para que veáis, como en Afganistán, cómo estas cosas... a ver, ¿no me veis bien? Se ve mal. Sí se ve mal. Bueno, si se ve mal es por el StreamYard, porque cuando hago un directo directamente en YouTube o hago un directo en Twitch, no se ve mal, ¿vale? Lo siento, sabéis que el StreamYard, no sé por qué, me da baja resolución, lo siento muchísimo, pero es así. Lo siento si me veis mal. Supongo que luego cuando se quede subido se quedará bien. Así que nada. Bueno, lo dicho. En el año 79, ya ahora es cuando va el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? En el año 79, Estados Unidos, con Ronald Reagan, es cuando inicia sus inversiones en Sudán, ¿vale? De hecho, es el segundo país de África, después de Egipto, en el que Estados Unidos ha invertido más. De hecho, lo tenía por aquí, entre el 79 hasta 1985, Estados Unidos invierte 460 millones de dólares, principalmente por dos razones, que ahora vamos a ver cuáles son. Además, es fácilmente saber por qué Estados Unidos invierte tanto durante la década de los 80 en Egipto, 70 y 80, en Egipto y Sudán, porque junto con Israel suponen el tapón de Oriente a África, territorialmente hablando, y marítimamente el control del Mar Rojo. Bueno, en el 79, Estados Unidos, como digo, con la era Reagan, empieza a invertir en Sudán por una sencilla razón, porque en el año 80, 1980, recordemos que los británicos habían dejado o habían establecido la independencia de la India, de Sudán, perdón, en el 55. Iba a decir una cosa de la India, pero no viene a cuento, así que mejor. En el año 80 se vuelven a encontrar reservas de petróleo en Sudán. Entonces, ya sabéis lo que le pasa a los norteamericanos con el petróleo. O sea, A ver, ¿pero qué pasa? ¿Que están viniendo hates o algo? A ver, todo el mundo, relajaos. Esto es un dicto de geopolítica. Lo único que el que quiera venir o el que quiera ir, simplemente que yo repito en lo que habíamos quedado de realizar un directo sobre la ley electoral en España, con alguien que parece que sabe mucho más que yo. Nada más, ¿vale? Con todo el cariño del mundo, cuando quieran y donde quieran. Así que relajaos los hates, no hateéis a nadie, vamos a seguir y ya está. ¿Vale? Bueno. Dicho lo cual, bueno, en los años 80, 1980, se vuelve a descubrir
petróleo en Sudán. Entonces ya sabéis lo que le pasa a Estados Unidos con el petróleo. O sea, es como algunos con un diputado de Vox, babean y se ponen erectos. Pues Estados Unidos igual. Y esto es lo que provoca que Estados Unidos invierta, como digo, 460 millones de dólares en Sudán, fundamentalmente para tener acceso a esos recursos naturales, también minería y, sobre todo, también para establecer para establecer también bases militares. Esto no se invierte en el desarrollo de Sudán. Esto no constituye inversiones que enriquezcan a Sudán como nación o que establezcan más infraestructuras. Y eso provoca en 1985 una terrible hambruna que, tras diversos, que le interese más profundizar, que lo investigue, pero bueno, tras diversos golpes y tal, establece una primera guerra civil, o estalla en una primera guerra civil, que culmina en 1989 con el régimen, ahora sí ya, de Omar al-Bashir. Omar al-Bashir en 1989 se convierte en dictador nacionalista de Sudán, aglutinando en un principio esa realidad de la mayoría musulmán y digamos, el sur de Sudán, que constituye diferentes poblaciones de diferentes etnias o tribus, y gobierna durante más de 30 años. Bueno, ¿qué pasa? Pues que a Estados Unidos no le mola nada en el 89 que le den un golpe de Estado donde había invertido 400, esto es lo que pasa siempre, o sea, tú has invertido 440 y tantos millones en un país en el que quieres tener hegemonía de sus nuevos yacimientos petrolíferos, además en Guerra Fría, en un país también importante para tener algún acceso, alguna base militar, etcétera, etcétera, y de repente se produce un levantamiento que, gracias también a la ayuda de Emiratos, bueno, de los países árabes, pues se consolida y a Estados Unidos esto no le mola un pescado. Entonces, Omar al-Bashir es, Estados Unidos rompe totalmente con este señor, no tiene tratos con él, lo pone en la lista de terrorismo, bueno, en la lista de países amigos del terrorismo, etcétera, etcétera. En la Corte Penal Internacional le reclama para ser capturado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Esto que le pasa, que hace Estados Unidos cuando a alguien cuando los dictadores no molan, ¿vale? Porque cuando los dictadores molan, Estados Unidos le parece que todo está bien, ¿vale? Que no pasa nada, que no son tan malos. Cuando los dictadores molan, los dictadores no son tan malos. Ahora, cuando los dictadores no molan, es decir, no me dejan sacar petróleo, ahí es cuando los dictadores son tiranos. O sea, no estoy justificando a los dictadores, estoy intentando hacerlo ameno, ¿vale? Para que todo el mundo lo comprenda. Pero entonces cuando la Corte Penal Internacional pues emite una orden de busca y captura contra este señor y rompe relaciones totalmente con Sudán. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que quien aprovecha esto es China. Y China se convierte en el principal país que explota todos esos recursos en Sudán durante los primeros 20 años del régimen de Omar al-Bashir. De hecho, sobre todo en la zona sur, que es donde están los yacimientos petrolíferos, hasta básicamente 2011, porque en 2011 se produce una guerra civil que fractura el país, en lo que se entiende también como Sudán del Norte y Sudán del Sur, aunque se hable de Sudán en general, y fundamentalmente hasta el golpe de Estado de 2019. A pesar de que de 2011 a 2019, en el que China ya es mucho más cautelosa, ya no puede gozar de esa hegemonía de extracción de petróleo y de acceso a recursos naturales en Sudán,
durante los 20 primeros años que ha llevado China, siendo el principal aliado de Omar al-Bashir, pues desde 2011, de acuerdo con la guerra civil y los problemas que empiezan a haber y la fractura del país, pues China intenta mantener sus inversiones, intenta mantener, digamos, poder seguir teniendo acceso a esos recursos naturales, pero ya no es el principal y hegemónico, digamos, beneficiado de esos recursos, a pesar de que China sigue siendo un aliado, incluso a día de hoy, muy importante para Sudán. De hecho, en la ONU, China habla por Sudán. Bueno, en el Comité de Seguridad Nacional. El Comité de Seguridad Nacional, el Comité de Seguridad de la ONU, perdón. Vale. Entonces, en 2019, como os he explicado antes, hay una orden. Bueno, en 2009 hay una orden de captura contra este señor, Omar al-Bashir, y en 2019 se produce un golpe de Estado contra este señor. Entonces, este hombre, en abril de 2019, dimite y bajo la presión de manifestaciones callejeras y diferentes pues movimientos, sobre todo militares, que es donde está el quid de la cuestión hasta hoy en día, pues es juzgado. Y de hecho, su juicio ha sido, bueno, es juzgado, se le va a juzgar. Su juicio ha sido pospuesto por el tema del COVID y tal, porque tened en cuenta que se le detiene en 2019. Y en 2020 el Consejo Militar que gobernante en Sudán, aunque acuerda entregarle a La Haya para juzgarlo por crímenes contra la humanidad, pues finalmente se decide que se le juzgue en su país de origen, en Sudán, lo cual es un indicativo de la injerencia del país que promueve ese juicio, Estados Unidos, al nuevo régimen. ¿Por qué? Pues porque en el año 2019 se produce un golpe de Estado militar contra este señor. Y ahí se reanudan las relaciones de Estados Unidos con Sudán. Todo lo que en los años... Uy, me he caído. ¿Me he caído? Estados Unidos con Sudán. Todo lo que en los años... Uy, no me he caído. Vale. Bueno. Vale, disculpad, que pensaba que me había caído. Es que parece que en YouTube sí que va muy mal en YouTube. Bueno, no sé. Todo lo que durante años ha sido un problema para Estados Unidos, sobre todo desde el 89 y la subida al poder de este señor, por lo que en los años 80 había invertido y la buena relación que había establecido con el gobierno de Sudán, y durante ese tiempo este señor al-Bashir había tenido buena relación con China. Cuando se produce el golpe de Estado de 2019, Estados Unidos, en fin, ese golpe de Estado, pues en fin, no se sabe hasta qué punto fue un poco como la primavera árabe de Muammar el-Gaddafi, etcétera, etcétera, que es decir, puede que hubiera injerencia extranjera casi con total seguridad, pero fundamentalmente Estados Unidos y en particular Donald Trump en el año 2020 firman un acuerdo para que Sudán vuelva al camino y al redil de un gobierno, de realizar una transición democrática o realizar una transición, en fin, establecer un gobierno afín a los intereses de Occidente, etcétera, etcétera. Aunque es un país que sigue manteniendo vínculos con China, pero en el año 2019, cuando se juzga a este señor y se abren las puertas a un proceso, digamos, tutelado y con injerencia de Estados Unidos y también de la Unión Europea allí, pues la apuesta de Trump también la sigue Joe Biden. Y de hecho, gran parte de los titulares de lo que hablan hoy es de la crispación, del repudio, si queréis lo podemos repasar ahora rápidamente,
de Estados Unidos al golpe de Estado que ha sucedido allí. Voy a ver que ha habido un par de superchats por aquí. César, la mayoría de estas cosas que cuentas, ¿las sabías de antes o te las preparas? ¿Cómo te preparas las que no sabes? Lo siento por las dos páginas. Pues mirad, ahora os lo enseño. Ahora os lo enseño. O sea, a ver. Bueno, termino la exposición. Entonces, en el año 2019, como digo, hay un golpe de Estado y se establece una comisión militar. Una comisión militar para que haya una transición democrática. Democrática ya entendemos, ¿de acuerdo? Entonces, en los primeros 21 meses tiene el poder el que actualmente sigue siendo el Consejo Soberano de Sudán, que básicamente está a las órdenes de un Consejo Militar Transitorio. Un Consejo Militar Transitorio del que es presidente el que ha dado el golpe de Estado, que es, y esto lo tengo aquí apuntado, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, ¿vale? Bueno, Burhan ha dado un golpe de Estado y fue el señor que desde el 2019 tuvo durante 21 meses los poderes plenipotenciarios. Nada más era el golpe de Estado, durante los primeros 21 meses, este señor tenía los poderes plenipotenciarios. A los 21 meses se establece un primer ministro, ¿de acuerdo? Que es el gobierno civil, el que tiene que encabezar, digamos, la transición civilmente. Es decir, el que tendría la rama legislativa, el que estaría configurando la legislación para esa futura democracia en Sudán, que es Abdallah Hamdok, que es un señor que es el que mayor valedor ha sido durante este tiempo de Estados Unidos, fundamentalmente. En fin, este señor pues es el miembro de la Organización de las Naciones Unidas, el que habla en nombre de Sudán, el que le ha tenido la transferencia de poder del Consejo Militar Transitorio que se establece en un principio en 2019 y es el que estaba poco a poco impulsando las relaciones exteriores y sobre todo el que estaba intentando abrir rutas con Sudán del Sur y rebajar los aranceles para el paso del petróleo, para facilitar que Sudán del Norte, donde fundamentalmente hay unos intereses de Estados Unidos, tengan mayor acceso al petróleo de Sudán del Sur. Bueno, pues este señor, que os pongo si queréis aquí las imágenes, porque yo evidentemente no me sabía los nombres de estas personas, es el que ha sido detenido. Mirad, a ver, es que no sé cómo. Ahora. Este señor de aquí es el que ha sido detenido, ¿de acuerdo? Si queréis, no lo puedo ampliar, es que en StreamYard sí puedo hacerlo. Este señor de aquí es el que ha sido detenido. Y este señor es el que ha dado el golpe de Estado, que es... Y este de aquí, este señor, este sí que sabía quién era por la orden por la orden de la Corte Penal Internacional de achacarle o de culparle de crímenes contra la humanidad, que es al-Bashir, Omar al-Bashir, ¿de acuerdo? Que es el que lleva 30 años hasta 2019 teniendo el poder en Siria. Bueno, entonces, este tío, para que todos quede claro, es el que en 2019 se consolida, agosto de 2019 se consolida, en abril de 2019 se consolida como presidente del Consejo Militar Transitorio. Es decir, como el poder fáctico militar, como la fuerza del Estado para mantener el orden en un momento de transición. Y este señor de aquí era el que tenía el brazo civil o el que estaba realizando la transición civilmente. Bueno, pues para que todo el mundo lo entienda, este es el que ha detenido a este. Eso pasó ayer. ¿Dónde saco toda esta información que os estoy explicando? Evidentemente no de los... Es decir, por un lado tenemos los titulares del mundo y de los medios de comunicación españoles que dicen, ha triunfado el golpe de Estado en Sudán y establecen pues lo que más o menos todo el mundo puede apuntar y es que por las reacciones que ha habido, sobre todo en Estados Unidos y en el exterior, sería un fracaso para Estados Unidos. El triunfo de esta asonada puede ser letal para algunos países que mantienen precarias esperanzas de democratización en la zona. Muchos gobiernos africanos miran ahora lo que sucede sabiendo
Jartún es la capital de Sudán, sabiendo que de triunfar el golpe animaría a otros militares a hacer lo propio si no hay una presión internacional que lo impida. Es que eso es lo que creo que... Por eso considero muy improbable que este señor haya dado golpe de Estado si no es gracias a un apoyo exterior. No digo que haya sido orquestado, dirigido y puesto, pero sí que con el apoyo, en este caso de China, y vamos a ver por qué. Además, esto puede suponer otra derrota diplomática de la administración Biden, que había apostado por reconciliarse con Jartún tras décadas del desencuentro. No es verdad, porque no ha sido una apuesta de Biden, había habido una apuesta de Trump continuada por Biden, ¿de acuerdo? Pero bueno, estos son los titulares del mundo y este es el señor que digo que ha dado el golpe de Estado. El ala militar del gobierno sudanés rompe su alianza con el servicio, la sección civil y exige disolver el gabinete. Señor, este artículo tampoco es muy minucioso ni riguroso. Tener en cuenta una cosa, también un indicador importante. Cuando hubo el golpe de Estado en Guinea, Estados Unidos no dijo nada. Estados Unidos ni habló, coño, porque tenía aparecen en vídeos sus propios soldados norteamericanos en la comitiva de los golpistas. Estados Unidos no abrió la boca. Ahora pasa al revés. China no ha abierto la boca y Estados Unidos es la que está diciendo que repudia totalmente el asalto militar, que lo califica de inaceptable, que le parece absolutamente inaceptable, que Estados Unidos subraya que está profundamente alarmado por lo ocurrido en las últimas horas en Sudán, donde un grupo de militares ha arrestado al primer ministro Abdallah Hamdok, ¿de acuerdo? Que es este señor, arrestado por este otro, que es el, para que el mundo no entienda, el presidente del Consejo Militar. A ver, un segundito. Bueno, y que Estados Unidos rechaza, no solamente no apoya el golpe que se ha dado, sino que lo rechaza, que llama a la liberación del ministro que se ha detenido, Abdallah Hamdok, y a reconducir esas líneas que al final son líneas políticas y económicas, porque lo que quería este señor, lo que pretendía este señor, es establecer un gobierno democrático para Estados Unidos, un gobierno afín, un gobierno civil afín, con unas elecciones democráticas, con una serie de partidos muy limitados, muy acotados, una partidocracia, y establecer unas bajadas arancelarias entre Sudán del Norte y Sudán del Sur para que Estados Unidos tuviera acceso al petróleo de Sudán, que fundamentalmente es el séptimo productor de petróleo de África. Ese es el quid de la cuestión. Entonces, bueno, estas son todos titulares de que Estados Unidos está pues alarmada, está en contra de lo que ha sucedido allí, etcétera, etcétera. Pero ahora vienen dos artículos muy importantes de los cuales pues yo he sacado la información que me parece muy importante. Esta señora, por ejemplo, Laura Barber, esto estaba en inglés, lo he traducido para que lo veamos con vosotros. Pero esta señora, Laura Barber, es nada más y nada menos que un analista político de la London School of Economics and Political Science, y es especializada en política exterior de entre China y África. Es decir, que es una señora que sabe bastante. Además, ya había visto algún artículo de ella cuando miramos lo de Guinea y cuando miré las relaciones entre China y África, centrándose justamente en relaciones políticas económicas entre China, Sudán y el Cuerno de África, Sudán del Sur, etcétera, etcétera. Es doctora además en esto, quiere decir que es una muy buena fuente. Y establece una relación económica entre Sudán y China, como un poco lo que se ha estado explicando, que, digamos, ha sido hegemónico el control de China sobre Sudán hasta que se independiza después de la Segunda Guerra Civil Sudán del Sur en 2011. Realiza un informe esta señora, en la que establece o resume la relación bilateral entre China y y Sudán, fundamentalmente en lo que se ha explicado, en el petróleo sudanés desde 2011. Entonces, este artículo lo voy a dejar luego en la caja de descripción porque creo que es un muy buen documento, pero sobre todo es muy importante dos cosas. Este señor, que es el que ha dado el golpe de Estado,
Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, fue durante unos años el agregado militar de Sudán en China. Es decir, que es un señor que ha estado en contacto permanente y en China como agregado militar de Sudán. Y la fuente más fiable que tenemos, como siempre, son de los propios agentes, que aquí tenemos un artículo escrito nada más y nada menos en el 16 de septiembre del 2021 por Ma Chining, que no es otro que el embajador de China en Sudán. Y este señor escribió un artículo en septiembre de 2021 en el que habla de las buenas relaciones entre China y Sudán, y poniendo de manifiesto en contraposición con el primer ministro, que es este señor, poniendo de manifiesto las buenas relaciones entre Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, que es el que ha dado el golpe de Estado, diciendo que habían hablado sobre todo de la felicitación el pasado 1 de octubre, se habían congratulations message por el centenario de la fundación del Partido Comunista de China, de las nuevas relaciones establecidas y sobre todo, y lo más importante, y este es el key de la cuestión, disculparme el preámbulo, pero es que es importante poneros bueno, ya os digo, explicar un poco toda la situación. Y es que el discurso que ha dado, que me lo había guardado, pero a ver si lo puedo poner. El discurso que ha dado este señor, el que ha dado el golpe de Estado, vamos a poner Sudán, golpe de Estado, a ver si aparece. Creo que es este. El señor que ha dado el golpe de Estado ha dicho aquí. Ha justificado el golpe de Estado. Primero ha declarado estado de emergencia en todo el país, ¿de acuerdo? Como si dijéramos el estado de excepción. Y como en 2019 se estableció un compromiso de 2 años, de que el gobierno provisional tenía que durar 2 años, hasta 2022 estaba calculado que estuviera, y entonces se produjeron las elecciones libres, y el derrotero que estaba siguiendo el gobierno civil no le ha gustado al gobierno militar, está diciendo que ha dado un golpe de Estado para volver al compromiso inicial y defender la revolución que se había proyectado en 2019. Pero fundamentalmente vive una cosa muy importante. Vamos a verla. Aquí está el periodo de transición 2019 y el acuerdo de paz de Sudán firmado en Juba en octubre de 2020. Suspender artículos constitucionales de la Constitución de Sudán, documento constitucional que supongo que serán de libertades. Y ahora dice una cosa muy importante. Todos los tratados y acuerdos internacionales firmados durante el gobierno de transición. ¿A qué acuerdos y tratados se refiere? Puede referirse, por un lado, a los acuerdos y tratados internacionales. El de 2020, que básicamente no es tampoco muy concreto con Donald Trump, más que mejorar las relaciones, pero aquí tenemos, y ahora os lo pongo para que lo veáis, a ver si lo puedo traducir, a ver si me lo traduce bien. Es que las traducciones de Google a veces, yo intento leerlo en inglés, aunque me cuesta un poco, voy lento, pero bueno, a pesar de las dificultades, cooperación, yo os repito, esta fuente, esto es el embajador chino en Sudán, quien escribió esto en septiembre de este año. Cooperación ampliada en beneficio mutuo. Bueno, durante ese periodo de transición, China, a pesar de las dificultades, dice el embajador, se han logrado avances satisfactorios en importantes proyectos de cooperación, incluida la firma del acuerdo de implementación del proyecto de matadero de ayuda a China, la firma del acuerdo de cooperación entre la RRC Ziyang-Co, una compañía china, y Sudan Reliance Corporation, una compañía de Sudán,
y la firma de la cooperación, acuerdo para la exploración y la explotación de minerales entre Wanabo Mining y el Ministerio de Energía y Minería de Sudán. Es decir, los acuerdos fundamentalmente son acuerdos comerciales que aquí está estableciendo el primer ministro chino en Sudán entre el gobierno de Sudán y las empresas chinas que van a explotar y a explorar minerales y petróleo en Sudán. Entonces, me parece cuanto menos importante que quien ha dado el golpe de Estado, primero, sea una persona tradicionalmente vinculada a China contra el gobierno civil que estaba avanzando en pasos desde 2020 con acercamientos a Estados Unidos. Segundo, que esa persona en su toma de posesión declare el estado de emergencia, suspenda derechos y diga que va a garantizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales que fundamentalmente se fraguan en acuerdos comerciales con China y sobre todo, que esto es muy importante también, acuerdo y apoyo mutuo de este señor en particular, que esto sí lo dice por aquí, que lo he leído antes en inglés, de este señor en particular, es decir, del señor Burhan, el que ha dado el golpe de Estado, en apoyo a China en materia de derechos humanos y rastreo de origen del COVID, y otros temas relacionados con China. Es decir, en tema de derechos humanos ya sabemos cómo está China. Si este señor apoya directamente el gobierno de China, en tema de derechos humanos y en política internacional, así como en la conferencia ministerial de la Asociación de Sudán, y Sudán respalda categóricamente, como dice el primer ministro chino, en estos temas relacionados a China, pues ya sabemos qué apoyo puede tener de los derechos humanos este señor. Cuando lo que realmente le pueda importar o le pueda beneficiar es directamente por los acuerdos comerciales que haya habido de China, que de 2011 solamente tiene o quiere garantizar, yo creo, mi percepción, de acuerdo con estas dos fuentes, una doctora especialista en las relaciones entre China y Sudán y el propio embajador chino en Sudán. China desde 2011 no ha tenido la hegemonía energética que ha tenido durante toda la era de Omar al-Bashir, con el peligro ahora mismo de que Estados Unidos, como dijo Biden, ingiera directamente en ese proceso de transición que se está produciendo en Sudán y tenga acceso al séptimo productor de petróleo de Sudán, pues entonces lo que ha hecho China, bajo mi punto de vista, es garantizarse el acceso y garantizarse la hegemonía a donde tiene las mayores inversiones, que es en el sur de Sudán, con las compañías y los tratados de explotación y exploración en exclusiva del petróleo y la minería en Sudán. Es decir, en aspectos materiales, en aspectos económicos, que son las circunstancias clave en la política, y en aspecto de agentes, creo que hay indicios más que suficientes para, si no decir que China ha sido la que ha dado este golpe de Estado, que el señor que ha dado el golpe de Estado, que es Abdallah al-Burhan, sí, este señor, que ha detenido al primer ministro, lo hace con el beneplácito, con el apoyo de China y además en su primera comparecencia pública ha dejado claro que lo que va a respetar ante todo son los acuerdos establecidos con China. Los acuerdos comerciales, no solamente los fundamentales, que son los de exploración y explotación exclusiva de minerales y de petróleo, sino también, por ejemplo, el más reciente que lo pone aquí también, en 2001, en exportación de algodón de China en materia textil y la utilización de más de 10.000 hectáreas en Sudán para las empresas China, como es Seni 1, que cultiva algodón. Entonces, yo creo que estas son las claves que nos dejan ver que este señor, el señor que ha dado golpe de Estado, casi con total seguridad, no digo que pondría la mano en el fuego, pero bajo mi criterio, mi experiencia, mi estudio de la historia y de los operadores políticos y de los intereses, este señor, yo creo que no da un golpe de Estado contra el primer ministro, que además estaba teniendo un acercamiento hacia Estados Unidos, sino es con el apoyo y el beneplácito del gigante asiático.
con China. Igual que, pero lo mismo que sucedió en Afganistán, y es que los talibanes acrecentaron su avance gracias al apoyo de China contra los acuerdos firmados de Estados Unidos y los plazos para retirarse. Pues es lo mismo. Yo creo que China se ha adelantado a Estados Unidos. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues muy fácilmente, sabiendo si el golpe de Estado de este señor triunfa o no. Si el golpe de Estado de este señor triunfa, significará que tiene una gran parte de apoyo. Aún así, puede que teniendo apoyo de China también fracase, porque según parece está habiendo manifestaciones populares, pero está habiendo también mucha represión. Hay ya 2 muertos y 80 heridos por las manifestaciones en repudio, digamos, a la involución que estaría viviendo Sudán en estos momentos con el golpe de Estado de este militar. Así que nada, este es un poco el repaso de lo que ha pasado en Sudán. Espero que... Os voy a dejar los 2 artículos para que los podáis leer aquí en la descripción, tanto el del primer ministro, tanto el del embajador de China en Sudán, como la de Laura Barber, la doctora en Relaciones Internacionales entre China y África. Y fundamentalmente, también, yo creo que las circunstancias, y lo pongo si queréis aquí en un mapa para que lo veáis todos, las circunstancias geopolíticas de las que venimos hablando, en las cuales el propio Joe Biden ha establecido que los intereses fundamentales de Estados Unidos, y citó literalmente Somalia y Sudán. Entonces, el hecho de que el primer ministro que ha sido detenido en el golpe de Estado estuviera potenciando la bajada de aranceles, la facilidad para que Sudán del Norte, con injerencia sobre todo norteamericana, tuviera acceso al petróleo de Sudán del Sur, con inversión e injerencia tradicional de China, de un acceso no fácil para China al petróleo, es lo que explica fundamentalmente este golpe de Estado, y que este señor haya sido, pues se haya atrevido a dar este golpe de Estado. Veremos en qué queda todo esto, pero yo estoy convencido al 100% de que Barham, el señor este que ha dado el golpe de Estado, lo ha dado con el beneplácito y con el apoyo del gobierno chino, fundamentalmente, no solamente por las propias palabras de los políticos chinos, sino también, como digo, en un avance de jugada, como pasó en Afganistán, en un adelantamiento a las circunstancias del gobierno de transición militar, que ahora le tocaba disolverse y convocar elecciones libres en un régimen político con mayor injerencia, con una injerencia cada vez mayor de Estados Unidos. Voy ahora a leer los superchats que había por aquí. Hago unas pequeñas... Espero que haya quedado claro. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, que me la manifieste por aquí. Y ya está. A ver, ¿dónde estaba esto de los superchats? Supers. Ver todo. Sería muy enriquecedor, dice Sebastián Rodríguez, una entrevista a Daniel sobre los acontecimientos geopolíticos actuales. No sé quién es este señor. Me suena que me lo habéis dicho ya alguna vez. De todas maneras, hago muy pocas entrevistas, tampoco es que tengo mucho tiempo. Es un polémico escritor, investigador y orador ruso, canadiense, hijo de padre científico y madre pianista. Trabajó como agente contraespionaje para el Servicio Federal de Seguridad de la Agencia de Inteligencia Rusa. Bueno, sí, puede ser interesante. Voy a apuntármelo. He visto que tiene canal este señor. Daniel Stulin Televisión. Bueno, veré a ver un poco de qué pique ojea, que no sea un conspiranoico loco. Que hay gente que, en fin, que los servicios de espionaje trabajan muchísima gente. Lo digo porque a veces, coronel de no sé qué, ex agente de no sé dónde, y ya parece que, vamos, que haya tenido en sus manos los papeles del asesinato de Kennedy. O sea, hay mucha gente que trabaja para los servicios de inteligencia, mucha. Dice César, la mayoría de estas cosas que cuentas lo sabías de antes. Ah, vale, sí, esta no le respondió. Bueno, pues eso, lo que hago básicamente es,
la situación de Sudán, así a grandes rasgos, sí la conocía, sobre todo lo de Omar al-Bashir y lo de que llevaba 30 años allí, lo de la injerencia de Estados Unidos en los años 80, pero evidentemente para no equivocarme con las fechas, que ya por lo que he empezado en el directo, hay gente que está esperando y siempre hay comentarios de Rubén, has dicho no sé qué cuando es no sé cuántos, has dicho 95 cuando era 94, tal, que está bien, ¿no? Pero que entender que yo cometo esos errores porque, bueno, evidentemente me preparo los datos antes que no conozco todas las fechas correctas y exactas, entonces sí que tengo un pequeño mapa conceptual y si no, en fin, si es un país del que no sé absolutamente nada ni tengo nada, no hago directo. Pero en este caso, sabiendo que Sudán es un país fundamentalmente, creo que el 89% del PIB de Sudán viene directamente del petróleo. O sea, es un país con grandes yacimientos minerales y el séptimo productor de África de petróleo, pues creo que está en clave de lo que es la geopolítica y de los intereses de los diferentes agentes que ahora mismo están disputando los recursos y la energía después de lo de Afganistán. Eso es lo fundamental. Pero evidentemente, pues el nombre de este señor, del golpista y del nuevo, no lo sé. Luego, lo que intento sobre todo es buscar expertos internacionales y buscar las reacciones de los propios agentes, la reacción del gobierno chino, la reacción del gobierno de Estados Unidos, es lo que os he dicho antes. Tened en cuenta también que el gobierno de Estados Unidos, cuando hubo el golpe de Estado en Guinea, no dijo ni pío. No dijo, esto es una tropillería, no, se quedó callado porque, pues por lo que fuera, ¿no? Y ahora, en cambio, ha salido como un león. No puede ser, esto es un ataque, una regresión a Sudán, no sé qué, no sé cuántos. Que habrá quien diga, sí, pero realmente es una estrategia, porque es, bueno, en la política muchas veces no es tan enrevesada, de hecho es mucho más sencilla, porque los acontecimientos que suceden dan margen de maniobra muy escaso y las variables que se producen a raíz de los acontecimientos no garantizan el resultado. Es decir, el hecho de que este señor haya dado un golpe de Estado no significa que ahora Sudán ya vaya a ser para China y quede ya para China y tal. Esto ha sido una jugada desestabilizadora en Sudán que mi punto de vista es que quien la ha perpetrado cuenta con el apoyo de China, pero que también la puede aprovechar Estados Unidos. Vamos a ver cómo se desarrolla. Pero lo que hago fundamentalmente es buscar fuentes que conozcan y que sean expertas en la materia, sobre todo en clave internacional, y luego los propios participantes, los propios agentes, en este caso que ha dicho China, que ha dicho Rusia, que ha dicho si hay precedentes, qué relaciones hay anteriores entre el gobierno de China y el gobierno de Estados Unidos con Sudán, con los diferentes agentes, en qué momento, en fin, todo eso. Vamos que sí, me lo preparo. A ver, Pedro Baños sí o sí. Pues vete a vaporizar. Has aprendido de Hitler, dice Timar Hurtado. A ver si está en Twitch todo correctamente. Rusia se ha pronunciado. Pues sí, Rusia básicamente lo que ha hecho ha sido, es decir, otra cosa, que otro indicador de que Estados Unidos es el gran perjudicado de este golpe de Estado es que Rusia ha responsabilizado al gobierno de Sudán de provocar el golpe de Estado por permitir la injerencia extranjera, por permitir la injerencia de Estados Unidos y generar inestabilidad general en el país. Eso es lo que, según un medio suizo, he visto antes, pero en fin, para no establecer los indicios y hablar directamente de las fuentes, pero bueno, si ponéis Sudán, Rusia, veréis que en Google os aparecerá, no sé si es el cuarto o quinto resultado, lo que ha dicho el gobierno, el ministro de Exteriores de Rusia ha hablado sobre lo de Sudán y ha dicho básicamente esto, que ha dicho que la injerencia extranjera a gran escala, fundamentalmente la de Estados Unidos,
en asuntos, básicamente lo mismo, es lo mismo que he dicho sobre Afganistán, casi lo mismo. O sea, lo mismo que dijo Putin sobre Afganistán, que es culpar al gobierno. ¿Por qué por qué empezáis a hacer un gobierno y tal bajo la injerencia de potencias extranjeras? Pues golpe de Estado, pues tal, es lo mismo, lo mismo. Lo que es que, claro, en un momento en el que hay una crisis energética tan grande, es decir, tener un gobierno títere en Sudán es importante. A Rusia le pilla lejos sus principales intereses contra China, no se va a meter. ¿Será que Rusia vuelve al socialismo? No, hombre, que va a haber Rusia al socialismo. Si no tiene nada que ver. Es que, mirad, los que andáis cazando el socialismo como vuestro enemigo, el socialismo es una idea. No se basa en las reglas de la política, salvo un socialista idílico, pero creo que eso no ha existido en la historia de la humanidad. Comunistas, idealistas, perdón, idílicos. Idealistas, sí. Socialistas, muy pocos, porque el socialismo en política es la tibieza del comunismo y que es la que crea y la que fundamenta la idea de la socialdemocracia, que es la lucha por el poder bajo premisas sociales. Pero los que buscáis, yo entiendo que haya mucha gente que, como los dictadores y los totalitarios, sobre todo en América Latina, han escudado su totalitarismo y su autocracia en la idea del socialismo, creen que el socialismo es malo. Con esto no estoy defendiendo el socialismo, lo que estoy diciendo es que el socialismo no es el socialismo es una idea. Es como, es como el liberalismo del que hablan los partidos. No por eso el liberalismo es malo. Ahora bien, lo que hay que ver es, por eso es muy difícil. Yo que sé que esto no triunfa, ¿no? Porque es mucho más fácil estar aquí y decir, es que es un socialista de mierda, no sé qué, no sé cuántos, y pues eso, mirad, en fin, también estoy yo aquí solo, pero hay canales que funcionan con esto. Hay que mirar cómo se articulan las relaciones de poder, es decir, cómo se realizan las luchas entre los diferentes facciones o grupos de fuerza. Eso es la política. Eso es la política. Si yo me convierto, si mi poder se hace hegemónico y no responde ante nadie, yo lo puedo hacer bajo la premisa del socialismo, pero también lo puedo hacer bajo la premisa del nacionalsocialismo, del fascismo, del bolchevismo o de cualquier otra idea genial y utópica. Lo que hay que ver es cómo funciona, cómo opera el poder, qué mecanismos tiene de control. El que evita el control de su poder es porque lo que busca es la dictadura, un sistema, una autocracia o una oligocracia. Por ejemplo, el sistema político español carece de límites y control, pero la continuidad se basa en la corrupción. Primero, en extender la corrupción cuanto más posible para que la gente quede anestesiada, y segundo, entre la corrupción de los diferentes agentes, que son los líderes de cada partido. Y todos juegan la misma partida. Todos aceptan la politización por turnos del Poder Judicial. Todos aceptan que el pueblo no tenga mecanismo alguno de defensa. Todos aceptan la inmunidad y la inviolabilidad, tanto que se quejan del rey, al designar directamente al Tribunal Supremo. Ese es el consenso, que como decía Margaret Thatcher, es un concepto antidemocrático. La democracia se basa en mayorías y minorías, porque no hay vacíos de poder. La gente que establece, y lo siento, la imbecilidad de crítica a la democracia como la dictadura de la mayoría, carece de la formación básica de los fundamentos de la política. En política no puede haber vacío de poder. Por lo tanto, o hay dictadura de la mayoría o hay dictadura de la minoría. Lo que no puede existir es el gobierno, la dictadura de la totalidad o la obligación de la totalidad. Y porque confunden los fundamentos de la política con la aplicación y la ejecución de la misma. La idea de soberanía. Creen en aspectos que sí, habló von Mises de ellos, pero con mucho más tino, de la soberanía individual, que es un concepto absurdo, porque uno no puede ser soberano de sí mismo, sí. Claro, es como si yo digo, ser soberano de sí mismo es como decir, cojo este vaso porque me he autoobligado a cogerlo. Es una tautología, es absurdo. El concepto de soberano reside en aquel que tiene la facultad de obligar a otro.
Eso, estudiad de dónde viene el concepto de soberanía en política y en derecho. Los 6 libros de la República de Jean Bodin, o la crítica en la Revolución Francesa de Joseph de Maistre, del concepto de soberanía, cuando Rousseau inventa aquello de la soberanía popular y todas estas chorradas. En fin. Si es bipolar, exactamente. Si es bipolar, sí. Rubén, pero es necesario tener presente la diferencia entre la democracia griega y la americana. Hombre, por supuesto, sí, pues por supuesto. Yo nunca he dicho que la democracia griega sea modelo de nada, salvo en la época de Pericles. Ahí sí, en una población de 100.000 habitantes que se reúnen 10.000 para tomar decisiones, eso es una maravilla. Pero hoy en día, con una población de 40 millones, es una imbecilidad. Es completamente, es una deformidad del pensamiento aplicar a una realidad social actual un modelo político de hace más de 2.000 años. Eso es una involución del pensamiento. Aunque el fundamento sea el mismo, el fundamento tiene que tener un desarrollo tecnológico acorde a la realidad social y política del momento. Por eso se inventa el concepto de representación, se desarrolla en la idea de organización social actual que redunda en la idea de Estado, como lo estable, lo que no varía o no decae con los cambios políticos, eso es el Estado. El Estado, lo que significa Estado es lo estable, lo que no, porque antes, cuando moría un rey y cambiaba a otro, pues imagino, yo cancelo los privilegios de la corona de Castilla o de Navarra, no sé qué, no sé cuántos, y cambiaba todo. Entonces se inventa el Estado para dar estabilidad, realmente para justificar y para que no sea responsable el gobernante. Pero porque es lo que da estabilidad, y los defensores del Estado lo que defienden es eso, ¿no? La estabilidad, la protección, la seguridad. Sin embargo, en el transcurso del tiempo y en ese avance tecnológico se ha demostrado que el Estado también tiene que tener límites y control. Si no, deviene en un poder totalitario que además tentaculiza y arraiga en los aspectos más nimios de la sociedad, llegando al extremo del nacionalsocialismo, donde para un negocio puramente civil hacía falta pasar por los cánones políticos del gobernante. Por eso es totalitarismo, por eso es totalitario, que no es lo mismo que dictadura, es porque es total, porque arraiga en la totalidad de la nación. Estoy mezclando muchas cosas. Los que hayan caído por primera vez en este directo se habrán mareado. Mira, ya se han ido 300 o 400 personas. Dice Jorge Moreno, gracias por el superchat, que os he dicho que al final iba a responder preguntas, pero no hay muchas preguntas. Comunismo, dice Jorge Moreno Gómez, punto. De guerra, 1918, la mayor caída de producción de la historia y 50 millones de muertes por hambrunas posteriores. El comunismo es muerte. Bueno, a ver. Yo no soy comunista. Mirad, a ver. Yo no soy comunista. No lo he sido nunca. No por nada. Bueno, es que podría decir que cuando tenía 15, 14 años, me seducía lo que se decía del comunismo, ¿no? Como cualquier persona ha sido. Pero luego, como yo nunca en mi vida he tenido la idea de adherirme a algo sin conocerlo bien, porque en eso está en juego mi vida, mi nombre, y me da vergüenza decir que sí a algo y luego darme cuenta de que es una estafa. Hacia mí mismo, en primer lugar. Por la educación que he tenido. Entonces, te formas. Y entonces te das cuenta de los fundamentos irrealizables, utópicos, que no tienen lugar en el tiempo, perdón, que no tienen lugar tópico en el espacio, igual que ucrónico es lo que no tiene lugar en el tiempo, utópico es lo que no tiene lugar en el espacio, que no puede acontecer nunca, que es el ideal del comunismo. Otra cosa es el desarrollo que tiene un régimen totalitario como fue el bolchevique en una población de millones de personas, en la configuración de una realidad política como fue la URSS, que pretendía una transformación que realmente no se llevó a cabo en ningún momento, más que la consolidación de un poder que oprimió de la misma manera que la de los zares. Si ya la caída de los zares se produce por algo, y es porque ya había esa hambruna, ya había esa situación de involución de Rusia, donde más del 80% eran personas que trabajaban en la tierra, no tenían propiedad y morían de hambre. Por eso se realiza la Revolución Rusa. Entonces,
Eso no cambia de la noche a la mañana. Eso no de repente llega Lenin y dicen todo el poder para los soviets y todo cambia. Por mucho que hagas la dictadura del proletariado. Eso no cambia así. Entonces, yo no estoy defendiendo el comunismo. Mucha gente se piensa que por decir que el problema no es el comunismo es porque yo soy comunista. No, es porque hay que conocer lo que es el comunismo. Hay que leer El Capital, hay que leer a Rosa Luxemburgo, a Marx, La Tierra Nacional Socialista, a Otto Bauer. Hay fundamentos filosóficos y teóricos de la internacional, no del comunismo, del materialismo, que nace con Marx, con Engels, que son una auténtica maravilla, porque son ciertos y están basados en aspectos verdaderos. Pero hay otros que son idílicos, que pertenecen al mundo de las ideas, que son irrealizables. La parte que es buena es la parte analítica, la parte metodológica, pero no la toman, no la inventan Marx y Engels. Tiene, por ejemplo, grandes fundamentos también en Maquiavelo. Habrá quien por aquí diga, Maquiavelo comunista. Pues Maquiavelo también, Maquiavelo no mola, Maquiavelo es un comunista. Entonces, Jorge, entiendo lo que dices, desde luego yo no estoy a favor, pero no se trata de que sea un régimen comunista. Eso es la etiqueta que te van a dar para este es malo, este es bueno. Tienes que ver por qué sucede, cuál es la relación de poder. Porque Hambruna ha sabido toda la historia, incluido en Roma, y en Roma no existía el comunismo. ¿Vale? Sí, Nerón era comunista también. Lista, ¿os imagináis esto? Seguro que hay gente que lista, como ahora está tan de moda hablar del comunismo, pero os digo una cosa, por ejemplo, personas que están siendo, mejor dicho, esto es muy típico de España, ¿no? Yo realmente muchas veces me encuentro defendiendo las tesis liberales con más vehemencia y con más concreción que mucha gente que en España habla de liberalismo o se llaman liberales y lo que hacen es defender un partido estatal con subvenciones estatales, con tentaculización que apoya y que ha desarrollado el Estado más grande de la historia de España con empresas públicas y se llaman liberales. Y yo me encuentro desde tiempo, pues yo estoy de lo que está hablando es de partidos civiles pagados por los ciudadanos, de reducción del Estado, de límites sin control al Estado y al poder. Bueno, lo que pasa es que yo conozco lo que es el liberalismo y no puedo ser liberal porque el liberalismo puro y absoluto es un ideal, igual que el comunismo, es inalcanzable. Yo me pongo metas alcanzables, que son la democracia. La democracia sí que es un sistema de poder que pone límites y control de manera concreta. Por eso mi debate con Juan Ramón Rayo, él terminó diciendo que lo que yo defiendo, él le parece genial, pero le parece poco. Claro, normal, porque él defiende un paso más allá que está en el mundo de las ideas. Yo no. Pero eso no significa que yo sea antiliberal. Pero todo esto lo venía a decir por el tema, porque todos los grandes pensadores que son referentes en España de liberalismo, o que los que se llaman a sí mismos liberales, que no lo son, toman como referentes, son resentidos del comunismo por haber sido comunistas en su juventud, como por ejemplo Escotado, como por ejemplo Federico Jiménez los Santos. Y para ellos todo es como aquella chica guapa que nunca pudieron besar. Pues eso, son resentidos contra el comunismo. No tienen análisis político fundamentado en la lucha de poder, que eso es la política. Se van siempre al discurso ideológico resentido contra aquello que creyeron y nunca les dio la satisfacción intelectual que buscaban, el comunismo. Como yo no he sido nunca comunista, no tengo ese resentimiento. ¿Vale? La chica sin color dice, pero Rubén, ¿qué relación de poder mantienen actualmente Rusia y China? Porque pareciera que por estar en contra de Estados Unidos apoya las acciones de China. No, pero vamos a ver, Rusia lo que busca es su independencia. Y Rusia no ha aspirado más durante, sobre todo desde la era Putin, más que a defenderse de Estados Unidos y a defender sus intereses. Rusia no ha aspirado a pasar por encima de Estados Unidos y convertirse en la primera potencia del mundo. Hombre, si pudiera, sí, pero se ha puesto un objetivo real y Rusia sabe que eso no lo puede hacer. Entonces, le parece bien que China sea un nuevo agente con el que si se puede se llevará bien mientras no le toque la moral. Pero por eso Rusia a lo que se ha dedicado durante muchos años es a el desarrollo tecnológico de sus armas con los
con los torpedos Skal, por ejemplo, que son, todavía no se sabe cómo hacen la cavitación esa para andar por cientos de kilómetros por hora por debajo del agua. Entonces, Rusia se ha dedicado a mantener su independencia militar y a que nadie le moleste. A eso se ha dedicado Rusia. Pero no son aliados China y Rusia. No es que Rusia y China sean amigos chupipandi porque los intereses de Rusia pueden ingerir en contra de los intereses de China y viceversa. Y a Rusia tampoco le mola que China pueda ser un país del que dependa el día de mañana económicamente por ser el principal productor que deja su producción por los suelos, como le pasa a Estados Unidos, como le pasó a Estados Unidos, que ahora está intentando recuperarse de eso, pero es muy diferente, es muy difícil, porque China mantiene el yuan muy bajo, utilizando los dólares de los productos que le compran para comprar deuda a Estados Unidos, mantiene el yuan bajo y el dólar alto, y por lo tanto los productos de Estados Unidos son siempre más caros que los chinos. De eso se han quejado todos los políticos norteamericanos. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Además, es que esto también es un poco el rollo este que decir, si yo, por ejemplo, hoy he compartido un vídeo de Rayo, yo no tengo ningún... Todo lo contrario, yo siempre he alabado, como en Madrid, la honestidad intelectual de Juan Ramón Rayo y me encanta ser la persona de Internet con la que más he coincidido. Luego hay algunos divulgadores que yo creo que me tienen inquina personal porque son un quiero y no puedo y por eso dicen y hacen cosas que, en fin, que yo... realmente me entristece porque yo siempre les he tendido una mano a todos. Lo coge de un chiste, en fin, cosas completamente locas. Pero luego, en fin, no voy a entrar ahí, la verdad. ¿Cómo va el libro? Gracias por tu labor y muchos éxitos. Pues muchas gracias a JStar08. La verdad es que ahora, como he estado llevando, es lo que he dicho, no he empezado los matinales hasta hoy. Hoy es el primer matinal, que de hecho voy a cerrar ya el directo porque son las 12 y mañana quiero hacer matinal también, quiero levantarme pronto para hacer algunas cosas, pero hasta ahora tenía algunos casos de abogado, de despacho, que ejerzo aquí, y tenía que finiquitarlos y también tenía la Asamblea General y organizar algunas cosas de la Junta Democrática, que ha sido el fin de semana pasado, y todo eso es tiempo y son reuniones y son cosas que, bueno, algunos trabajos de abogado sí, pero que lo de la Junta Democrática no supone ingreso alguno, más todo lo contrario. Yo hice la reflexión incluso en la Asamblea, ¿no? Alguna gente que también me ataca por internet, en fin. La verdad es que a mí me satisfacen esos ataques porque digo, joder, si me atacan con eso, será que no tienen mucho más. Tened en cuenta que la Junta Democrática, por ejemplo, creo que había tenido un ingreso durante todo el año de 8.000 y 9.000 euros, ¿no? Que a pesar de lo que ha conseguido, de hacer 2 campañas mediáticas y que se hable de ser trending topic y tal, está en superávit, igual que el Estado español. Porque intentamos gastar poquito y mantener remanente. No cobramos nadie, evidentemente, ya lo sabéis. Es una asociación civil que busca persigue un objetivo político desde la independencia absoluta y defendiendo los intereses más amplios de todos los ciudadanos españoles que busquen poner límites sin control al Estado español. Bueno, pues fijaos, esos 8.000 o 9.000 euros, si yo no hubiera creado la asociación, hubieran venido a mí por Patreon, por donaciones, por superchats, por lo que fuera. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que la gente que dice, es que tiene su chiringuito montado con la Junta Democrática. Si la Junta Democrática no me reporta nada, más todo lo contrario, es gente que deja de aportarme a mí como divulgador para aportar a esa causa, a la logística, al desarrollo de las campañas que hace el equipo de comunicación y esas cosas con la Junta Democrática. Que esto lo explico simplemente para que lo sepáis. La gente que no sabéis nada de la Junta Democrática ni de la asociación civil esta, pues echad un vistazo y eso. Así que serías tan rico como Roma Rubén, qué mal te lo montas. Bueno, pues es que yo necesito poco para vivir. Y además, estoy súper agradecido a la gente que me apoya en Patreon, la verdad. Suponen, por ejemplo, en los meses de verano, que divulgué muy poquito, pues evidentemente YouTube me cayó. Pero bueno, cogí algunos casos. Siempre tengo gente que me manda correos de, oye, o sea, si yo quisiera trabajar como abogado única y exclusivamente y no dedicarme a la divulgación, viviría como un rajá. Pero cogí algunos casos como abogado de más, divulgué menos y también tenía la estabilidad de Patreon, ¿no? Tener gente que independientemente de que crees o no crees contenido, te apoya, cada uno con lo que quiera, en Patreon, la verdad es que a mí me
me impresiona mucho. Decidí, de hecho, hacer 2 directos al mes, que este mes he fallado uno, pero ahora haré el último. Ahora haré uno, el día 30 de octubre, solamente con ellos, porque, joder, mola mucho, gente que te apoya y te mantiene esa pequeña estabilidad, ¿no? Que es muy poquito, lo que gana un Patreon, pues por lo menos es para pagar la cuota de autónomo y el internet y 4 cosas, pues eso sí. Y lo agradezco mucho, ¿no? Y la gente, desde luego, también que apoya en Twitch y también los que hacéis super chat. Pues bueno, yo con eso me doy por satisfecho. Y creedme, es que no